Bienvenidos amantes del subsuelo, bienvenidos a Charlando de Minas, el podcast en español para aprender e invertir en el mundo de los recursos naturales. Bienvenidos a un nuevo capítulo de las noticias mineras del mes y como siempre tenemos a David con nosotros. Hola David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cómo ha ido el programa este mes? Las últimas semanas hemos tenido 4 capítulos muy interesantes. Primero, coincidiendo con el Día de la Mujer, hemos tenido un capítulo de las mujeres en minería, donde hemos entrevistado a diferentes mujeres para visualizar el problema de género que hay a día de hoy en el mundo minero. Como inversores es importante porque muchas veces en las presentaciones mineras de empresas ponen mucha importancia en los planes de igualdad y así podemos entender el porqué. Luego tuvimos un programón que hacía tiempo que estábamos gestando. Charlamos de economía, inflación, deflación, inversión en oro y plata con el economista Josep Ramon Aixalà y Dani del canal Dragón Oro Plata. Un magnífico programa donde repasamos conceptos básicos y comentamos cómo vemos los mercados ahora y en el futuro, poniendo especial énfasis en los metales. Finalmente hemos tenido 2 capítulos de una larga entrevista con el geólogo Rubén Padilla, donde nos ha presentado 2 empresas muy interesantes. Por un lado, Sable Resources, una exploradora greenfield en búsqueda de un nuevo depósito de escala mundial, y Millennial Precious Metals, exploradora, desarrolladora de oro americana en Nevada y Arizona, con unas características muy especiales. Antes de empezar, también recordad que tenemos nuestra página web donde mensualmente vamos actualizando el contenido. Aparte de esto, tenemos en mente generar una newsletter en el futuro, así que pedimos a los usuarios que se suscriban si quieren recibir esta información adicional en el futuro. Muy bien, Amadeo. Veo que ha sido un mes muy cargado. Sí. Otro mes intenso de trabajo en Charlando. ¿Quieres que empecemos? Sí, claro. Pues vamos allá. McEwen Mining ha publicado sus resultados del cuarto trimestre. Los más destacados es la producción anual de 150.000 onzas de oro y 60,5 millones de dólares. Avino Silver y Gold Mines ha publicado sus resultados del cuarto trimestre, que son 9,3 millones de dólares, los más altos registrados por la compañía desde el cuarto trimestre de 2019, y ingresos de 11 millones en el año 2021. Alexo Resources ha publicado sus resultados del cuarto trimestre, que son 2,8 millones de dólares en operaciones mineras y 19 millones de dólares en el año 2021. Perfecto, pues ahora pasamos a las noticias de recursos, operaciones y decisiones estratégicas. Kinross Gold Corporation está suspendiendo todas las actividades en su proyecto de desarrollo Urnisk. También está en proceso de suspender las operaciones de su mina Kupol en Rusia. Bueno, esto es algo que pasará y está pasando en muchas mineras donde, debido a la guerra con Ucrania, pues se han decidido suspender ciertas operaciones, ¿no? Veremos cómo afecta a las grandes mineras o mineras que tengan pues muchas minas en esta zona. Sí, son tiempos difíciles, la verdad. Seguimos. ArcelorMittal ha anunciado su decisión de detener sus operaciones en Ucrania. Alliance Gold recibió un financiamiento de 9 millones de dólares de Kinross Gold Corporation. Silver Mines ha anunciado que su directorio ha decidido comenzar a explorar la mina de Washington. Newmont Corporation ha anunciado que el proyecto Coffee Gold podrá continuar gracias a la aprobación del gobierno de Canadá. Buenaventura recibió la aprobación de todos los permisos requeridos del gobierno de Perú para su proyecto minero de San Gabriel. AMC y Eric Sprott ha financiado Hycroft Mining comprando el 22% de la empresa en un valor de 56 millones de dólares.
Sí, esta es otra historia tipo Reddit. Recordemos la historia de Highgrove. Para quien no lo conozca, es una empresa que ha tenido grandes problemas de financiamiento porque poca gente creía en el proyecto técnico, ya que han intentado 2 veces realizar el proyecto después de 2 ampliaciones de capital. Todo y eso, uno podía invertir en la empresa por tener cierta influencia en el mercado del oro, ya que aunque técnicamente sea un proyecto complicado o difícil, sí que el número de onzas del depósito son muchas, ¿no? Entonces, pues ha habido este increíble movimiento de AMC, que realmente es una empresa que se dedica a cines, teóricamente, y Elite Sprott, donde juntos han conseguido financiar estos 56 millones. Esto no ha hecho nada más que hacer un squeeze en el precio de la acción. A finales, lo que ha pasado es que a inicios de marzo, digamos, la cotización estaba por debajo de los 30 céntimos. Recordemos, una empresa donde se pensaba de que necesitaría más financiación, de que probablemente volvería a hacer una dilución y con grandes problemas técnicos, y donde ha llegado a finales de mes a $2,59. Realmente se ha podido hacer mucho dinero aquí, ¿eh? Una gran subida, sí. Seguimos. Phoenix Oro producirá monedas coleccionables de edición especial, de media y 1 onza, utilizando oro extraído legalmente por mineros locales dentro de su proyecto Abriaki en Antioquia, Colombia. Muy bien, terminada esta sección, vamos a pasar a la sostenibilidad. KSM Mining, una subsidiaria de la propiedad Seabridge Gold, ha firmado un acuerdo con BC Hydro para suministrar energía hidroeléctrica. Kinross Gold Corporation firmó un acuerdo de compra de energía a finales de año para suministrar su proyecto con energía 100% renovable. ArcelorMittal ha establecido una asociación estratégica con la empresa de India Greenko para desarrollar un proyecto de energía renovable con 975 megavatios de capacidad nominal, un proyecto muy interesante. Solaris Resource firmó un entendimiento con Electric Corporation de Ecuador para suministrar energía hidroeléctrica de bajo coste y de origen local al proyecto de Waritza. Adventus Mining y Salazar Resource anunciaron una asociación con Invert en desarrollar un futuro más verde para el proyecto Curipamba en el Ecuador. Muy bien, un montón de noticias de sostenibilidad. Cómo se nota que el ESG es importante a día de hoy en las inversiones. Seguimos con las mineras que o bien han iniciado perforaciones o que han dado resultados de dichas perforaciones. Nova Gold Resource ha informado los resultados de su última perforación de 79 pozos y 24.500 metros. Se han encontrado varias muestras de oro de alta ley. Defense Metals ha anunciado los resultados de 6 perforaciones de 850 metros, entre 29 pozos. Los puntos destacados incluyen un rendimiento del 3,25%. North Star Gold ha compartido los resultados de perforación en su Miller Gold Property. La empresa perforó un total de 2.500 metros en 14 pozos. Grand Portage Resource ha informado los resultados de perforación restantes de su programa de 2021 en su proyecto de oro Herbert. El más importante es la veta principal de 1 metro con 85 gramos de toneladas por oro en el hoyo 21Q6. Eldorado Gold Corporation compartió los resultados de los programas de exploración de las operaciones Lamaque. Los puntos destacados son 2,5 metros con 16 gramos de tonelada de oro. Lumina Oro anunció los resultados de 7 perforaciones en su proyecto Cangrejos en Ecuador, con 5 perforaciones. Los puntos destacados incluyen 260 metros a 1,10 gramos tonelada de oro en el pozo C22-151, en Cangrejos, y 360 metros
con 0,85 gramos tonelada oro en Gran Bestia. Exploration Challenger informó una intersección de alto grado en su proyecto de oro en Guayabo, en Ecuador. Los puntos fuertes son 53,5 metros a 5,5 gramos tonelada en el pozo JIT 21008, dentro de una zona más amplia de 255 metros a 1,5 gramos tonelada. Golden Shield Resources anunció los resultados de perforación de los últimos 4 pozos de un programa de 7 pozos en Mazoa Hill. Los resultados incluyen 50 metros a 9,0 gramos tonelada de oro. Perfecto, muy buenos resultados aquí, sobre todo de las oreras. Realmente hay proyectos muy interesantes. Vamos a seguir con Merge and Acquisitions, donde ha habido bastante ruido estas últimas semanas. Newcrest Mining recibió todas las aprobaciones para cerrar la adquisición de Pretium Resources. Alamos Gold ha llegado a un acuerdo para vender su proyecto Esperanza Gold a Zacatecas Silver por un total de $60 millones. Newcrest Mining completó la adquisición de Pretium. A raíz de esto, Pretium dejará de cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York y la Bolsa de Valores de Toronto. Mavericks Metals adquirió un paquete de proyecto de oro en Nevada por un pago en efectivo de $5 millones. Rio Tinto Group ha realizado una propuesta no vinculante a la Junta de Turquoise Hill Resources para la adquisición de aproximadamente el 49%. Aquí ya se sabe de que ha habido muchos de los accionistas particulares, digamos, o que no tienen un porcentaje muy grande, que están en completo desacuerdo con la propuesta que ha hecho Rio Tinto y por lo tanto esa propuesta no va a tirar para adelante. Veremos si Rio incrementa su apuesta o intenta comprar a un precio mucho más razonable o interesante para los accionistas, o si continúa, digamos, poniendo palos en las ruedas como ha estado haciendo en el proyecto para intentar seguir bajando el precio de la acción. Veremos cómo evoluciona. Rio Tinto también anunció que completó la adquisición del proyecto de litio Rincon en Argentina por $825 millones. Osisko Bermuda Limited, una subsidiaria de propiedad total de Osisko Gold, ha celebrado un acuerdo vinculante con Metals Acquisition Corp. por un flujo de plata de $90 millones. Avino y Gold Mines cerró la adquisición de la propiedad La Preciosa en México en manos de Coeur Mining. Perfecto, pues ahora miramos qué han hecho las materias primas durante este último mes. El oro terminó en febrero a $1.910 para sobrepasar de forma histórica durante el mes los $2.000, para terminar el mes justo por debajo de los 1.950. La plata cerró febrero a 24,6 y hizo un movimiento parecido al oro pasando a los 26, para cerrar el mes a un punto muy parecido de la partida. El cobre terminó febrero a 4,4 para terminar el siguiente mes a 4,7, siguiendo su tendencia ascendente. El hoy cerraremos febrero justo por debajo de la marca psicológica, de los $100, para estar casi todo el mes de marzo por encima y cerrarlo sobre los 106. El gas americano, con el anuncio de que Europa va a comprar ese gas, se ha disparado para subir de los 4,4 hasta los 5,6. Su tendencia es claramente ascendente. El gas europeo sigue lo suyo, cerramos el mes sobre 103, subió de forma parabólica por encima de los 300, para volver otra vez a los 106. El gas europeo es un mercado roto. El uranio querido y odiado por partes iguales cerró el spot de febrero a 48, mientras que en marzo lo cerró a 58.
Bueno, parece claro, ¿no? Que los metales están básicamente planos, aunque hicieron este movimiento seguramente debido a la guerra. Pero luego tenemos todo lo que es energía, pues que simplemente está subiendo y se mantiene a unos precios que si seguimos así se va a terminar destruyendo demanda, por mucho de que los gobiernos intenten pararlo. Yo creo que simplemente están posponiendo el problema. En el caso del uranio, estamos empezando a entrar a alrededor de los $60 a un precio interesante para que se empiecen a cerrar contratos a largo plazo. Veremos si pues, la guerra también implica una subida para arriba y las mineras responden acorde o no. Pasamos a la peor y la mejor noticia del mes. Vamos allá. Para mí, la peor noticia del mes ha sido en general el mercado del níquel. No sé si sabéis, pero el níquel se disparó de precio, llegando a cifras astronómicas, y hubo un squeeze por culpa en parte de la guerra de Ucrania, y un magnate quedó atrapado ya que iba corto en el mercado del níquel. ¿Y qué pasó? Que se volvió a demostrar que el mercado de las materias primas está manipulado. Se cerró la cotización del níquel para intentar bajar ese precio y para que se pudiera, digamos, el magnate salir con la suya. Prohibieron movimientos superiores, si no recuerdo mal, al 5%. Y al final, pues bueno, demuestra que el mercado está siempre para que ganen los mismos. Y para mí, la mejor noticia del mes, para mí podría ser la explicación que ha dado Yao Mazumdar en Mining Stock Education sobre las distintas red flags que ha habido en Gato Silver. Para aquellos que se inician o no conozcan la historia, Gato Silver es un productor y explorador de plata, tenía un estudio de viabilidad y estaba produciendo plata y haciendo algo de dinero con un gran potencial de crecimiento. Aunque si nos fijamos en ese entonces sí que los grados que se obtenían eran volátiles en cada trimestre, pero la producción iba bien, el guidance era bueno y el grado que se obtuvo era en la expectativa. Sin embargo, después, unas semanas después de anunciar todo esto, sacan una nota de prensa donde dicen que han tenido un error en la medida de los recursos y reservas y que estos pueden ser entre 30 y 50% más bajos y que realmente no podrán concretar este decrecimiento, digamos, hasta medianos de año. Entonces, evidentemente, la cotización de Gato se desplomó un 80%, ¿no? Pero Joe nos explica en esa entrevista que en Gato hubo 3 problemas que él nos ayuda o que él nos explica, ¿no? El primero es el espacio entre perforaciones. Cuando uno hace una mina subterránea debe tener mucha seguridad en el material que está bajo tierra y por lo tanto tiene que hacer unas perforaciones de infilling que se llaman, digamos, de relleno, en las cuales sean bastante consecutivas, ¿no? Y realmente, por lo que dice Joe, esto no fue así o no se hizo como se debía. La otra es que cambiaron el cut-off grade de recursos a reservas. Esto suele pasar cuando sueles aumentar el cut-off grade cuando vas de recursos a reservas porque quieres un escenario de más seguridad y selectividad. Pero esto no fue así, sino que el cut-off grade disminuyó, lo que permitió que aumentasen significativamente estas reservas. Y la otra que nos cuenta es la metodología de estimación en los depósitos de venas pequeñas en México y en distintos depósitos de estos de venas pequeñas, pues se tiene que ir muy en cuidado. Los métodos de estimación se tienen que usar unos que delimiten la influencia de una muestra, porque evidentemente tú tienes las venas que son pequeñas y son de muy alto grado, pero entre venas no tienes absolutamente nada. Hay métodos que simplemente replican, digamos, lo que hay en la perforación en lo que tú no tienes en el drilling, en el espacio que te queda vacío. Y esto en principio es ideal para un depósito diseminado, pero no en depósitos de venas estrechas. Por lo tanto, pues bueno, que alguien con la experiencia de Joe nos haya podido dar esta explicación donde 3 red flags que podemos ver en el futuro y que por lo tanto nos ayudan a educarnos y a entender
en este mundo, que al final es por eso de que hacemos este podcast. Muchísimas gracias, David, por el programa de hoy y nos vemos el mes que viene. Adiós. Este podcast no deja de ser un relato personal de mi camino para aprender en el mundo de la inversión de las materias primas. En este podcast vamos a intentar sacar contenido educativo, entrevistas con empresas y tesis de inversión para que juntos podamos aprender de este fascinante mundo del subsuelo. Si crees que el contenido vale la pena, por favor dale me gusta, suscríbete al canal y compártelo. Soy Amadeu Bonet, bienvenido a Charlando de Minas.